Por eso es que Él te cerca, porque Goliat, de una manera así, atrevida y arrogante, muchas veces viene declarándole la guerra a la iglesia. Y es por eso que la iglesia hoy en día se puede ver tan poca victoria, tan poca bendición, tan poco crecimiento, hermanos. Estamos más entretenidos en otras cosas. El enemigo ha logrado que nosotros podamos dirigir nuestra mirada y sacarla de nuestro verdadero objetivo. Ahora el objetivo del cristiano es el otro cristiano. El objetivo del cristiano es su hermano, su hermana. Y la palabra dice que la guerra no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Tu objetivo tiene que ser Satanás. Tu objetivo tiene que ser los demonios. Tu objetivo tiene que ser el pecado. Tu objetivo tiene que ser este mundo. Y a este diablo inmundo decirle que tú y yo estamos escondidos en Cristo Jesús y que mientras en Él estemos, nada nos podrá vencer, nada nos podrá derrotar, porque en Él somos más que vencedores. ¡Aleluya! Estos gigantes aparecen, hermanos, en nuestros ratos libres. Estos gigantes vienen y hasta inclusivamente se sitúan en nuestros trabajos, en nuestros hogares. ¿Y sabes qué? Estos gigantes muchas veces, incluso hasta cuando estamos en la intimidad con Dios, vienen. ¿Y a qué vienen? ¿Qué fue lo que hizo Goliat? ¿Cómo paralizó a la nación de Israel? Podríamos decir en esta tarde, ¿por qué? Hasta el versículo 11 encontramos, según la palabra del Señor, a un pueblo, a una nación, a Israel, el pueblo de Dios, completamente derrotados, atemorizados, asustados, amedrentados, en terror, en pánico. ¿Por qué razón? Porque el temor los había ellos envuelto. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente ellos no abrazaron la fe correcta, hermanos. En ese momento ellos debieron de creer que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios estaba presente en el asunto. ¿Usted cree que el Señor no había escuchado lo que arrogantemente Goliat había dicho? ¿Usted cree que el Señor no estaba presente en ese lugar? Si claramente la palabra dice, y el Pentateuco lo repite, que Israel es la niña de los ojos del Señor, que ellos son pueblo de Dios y que nunca los dejará y que nunca los desamparará. Cuando un cristiano se ve amenazado por Goliat, tiene que creer que solamente por la fe uno podrá salir de ese problema. Por la fe uno podrá vencer. Por la fe uno podrá pasar la prueba. Y uno tiene que saber que es importante creerle a Dios y creerle a la palabra. Es importante entender que la Biblia dice claramente que Dios no te dejará, que Dios no te desamparará, porque Él contigo estará todos los días hasta el fin del mundo. Es importante saber que lo bueno y lo malo obra para bien. Es importante saber de que Dios todo lo permite, pero que al final la victoria está garantizada, porque Cristo es tu victoria. ¡Aleluya! Goliat trata de hacernos creer que esto no es así. Y vea cómo trabaja Satanás para que usted lo vaya identificando en su vida. Él se acerca y le da toda una cátedra a la nación de Israel. Es la misma forma que hoy en día Satanás opera. Satanás viene y te habla a tu mente. Satanás viene y te siembra pensamientos, esos pensamientos que muchas veces te turban, esos pensamientos que te desaniman, esos pensamientos que te entristecen, esos pensamientos que te hacen sentir solos, esa voz que te dice que nadie te quiere, que nadie te ama, que tu enfermedad no tiene cura, que nadie va a romper tu cadena, que jamás Dios te va a bendecir, que jamás Dios te va a prosperar, que Él no te va a usar, que Él no te va a levantar, que Él no te va a perdonar porque has pecado. Esa voz no es la voz de Dios, esa es la voz de Goliat, y de esa manera Él opera.
te darías cuenta que solo lo que estás pensando son puras mentiras. Ese es el mensaje de Goliat. Esa es la voz del diablo. Esos son los mensajes del infierno. Por esa razón, hermanos míos, tenemos una grande responsabilidad como iglesia del Señor. Si queremos avivamiento, si queremos ser una generación de poder, si queremos llevar la gloria de Dios a las naciones, si queremos que Dios nos use, si queremos que verdaderamente Dios a través de nuestra vida pueda predicar, hablar su palabra, si queremos manifestar milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, entonces este es el tiempo de levantarnos, este es el tiempo de luchar, este es el tiempo de batallar. Este es el tiempo de darle guerra al diablo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermanos. Y Dios no te ha dejado, y Dios no te ha olvidado, y Dios no te ha desamparado. Lo que el Señor ha dicho que va a hacer contigo, Él lo va a hacer, porque no es hombre para que mienta. Jehová lo hará, porque Él ha dicho: cumpliré mi propósito en tu vida. ¿Por qué has creído a la mentira? ¿Por qué has dejado que Goliat te atemorice? ¿Por qué has dejado que Goliat te amedrente? ¿Por qué has dejado que Goliat te robe tus sueños? ¿Por qué has dejado que Goliat con sus mentiras te arranque del alma la esperanza? ¿Por qué has dejado que Goliat te cerque de esa forma para ya no avanzar, para ya no buscar a Dios, para ya no estar en la presencia del Eterno, deleitándonos de su dulce gracia y de su infinita misericordia? Hermanos, no vayamos a creer que Dios va a dejar pasar por alto todo lo que hasta aquí Goliat ha estado haciendo contigo. La Biblia dice que Él es el que se venga de nuestros enemigos. Yo estoy aquí para profetizarte en esta tarde que el Señor Dios Todopoderoso se va a vengar de ese Goliat que hasta aquí le ha estado haciendo la guerra a tu vida, que no te ha dejado alcanzar tus sueños, que no ha dejado que la sanidad llegue a tu vida, que no ha dejado que tu matrimonio se consolide cada día más, que la felicidad, el amor y la relación crezca para con tus hijos, para con tu esposo, para con tu esposa. Estoy aquí para decirte que el Señor Dios Todopoderoso va a vencer a esos Goliat que se han levantado contra tu trabajo, contra tu negocio, contra tu economía, contra tu ministerio, contra tu llamado. Estoy aquí para decirte que todavía tienes esperanza, porque Cristo vive, amada iglesia. Cristo vive en nosotros y Él no dejará jamás que su pueblo sea avergonzado, no dejará jamás que su pueblo sea humillado. ¿Por qué? Porque Él está presente. Ahora yo quiero decirte algo. Fíjate que la palabra del Señor dice claramente en el versículo 16 que el gigante venía y dice: por 40 días en la mañana y en la tarde les daba a ellos el mismo discurso. Si usted se pone a analizar este versículo con el contexto del cual ya hemos estado tratando en esta tarde, se va a dar cuenta de algo. Por 40 días, en la mañana y en la tarde, Goliat salía y les daba a ellos siempre el mismo discurso: tráigame un hombre que pelee conmigo, ustedes no tienen esperanza, ustedes no tienen salida, nadie los va a ayudar, nadie los va a socorrer, nadie los va a salvar, yo voy a acabar con ustedes porque en mis manos han sido entregados. Ese era el mensaje de Goliat. ¿Cuántas veces le predicó Goliat a toda la nación de Israel? Si era 40 por la mañana y 40 por la tarde, ¿cuántas veces habló el mismo mensaje? 80 veces. ¿Cómo corre una persona el riesgo de estar escuchando 80 y más veces el mismo mensaje que Satanás le pone en la mente a la gente? Eres inútil, eres tonto, nadie te quiere, nadie te ama, has nacido para ser un bueno para nada. Nadie jamás te va a ayudar, nadie te va a bendecir, Dios no te oye, Dios no te escucha, tu problema no tiene solución, tu enfermedad no tiene cura, nadie va a romper tu cadena, nadie va a transformar tu vida, nadie te va a sacar de todas las cosas que hasta aquí has venido pasando.
Entonces uno viene escuchando y escuchando y escuchando y corremos el peligro de creerle más a la voz del diablo que a la voz de Dios que está aquí, expresada y revelada según su santa palabra. Pero como Dios es bueno, hasta aquí ya veíamos a un Israel derrotado, un Israel devastado, un Israel humillado. Satanás había usado el arma de la palabra. Satanás había usado el poder de la boca. Proverbios 18:23 dice claramente que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. En vez que Israel use la palabra, el diablo les estaba usando contra ellos la misma palabra. Y con la palabra los estaba ellos atando, los estaba oprimiendo, los estaba desesperanzando. ¿Por qué? Porque mientras más pasaban los días, el pueblo entraba en desasosiego, en turbación de espíritu, en desesperación. Muchos ya no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque veían que su ruina, su destrucción, la muerte era inminente y que el gigante estaba decidido a acabarlos y aplastarlos. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, porque Dios ama a su pueblo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque por la culpa de un rey perverso y malvado, desobediente y rebelde, o por la culpa de un grupo de personas que no creyeron a la verdad, sino que creyeron a la mentira, que no abrazaron a la fe verdadera, sino que abrazaron a la fe incorrecta, no iba a dejar que Israel siguiera en más oprobio, en más vergüenza, sino que dice claramente la palabra que en el día 40, cuando ya se estaba acabando el plazo que había dado el gigante, y si él no veía que Israel le daba un hombre para que peleara con él, él salía y daba muerte a todo el que podía, a todo el que se cruzaba en su camino. Dios ya había preparado el corazón de un muchacho. Ese muchacho era David, el rey de Israel, que si nosotros analizamos en la historia, probablemente sería un muchacho de 16 o de 18 años, más nada. Y este jovencito recibe la orden de su padre de ir hacia el campo de la batalla. Y fue en ese momento exacto, en el día 40, que David pudo entender todo lo que pasaba en el campamento de guerra, de batalla, donde se encontraba Israel. Y pudo ver y pudo oír al gigante vociferar contra Israel, alardeando de su fuerza y de su poder. Sin embargo, la reacción que tuvo el mensaje en toda la nación de Israel no fue la misma reacción que provocó en el corazón de David, porque la nación estaba despavorida, atemorizada. Pero sin embargo, David en ese momento no dejó que el gigante y sus palabras impregnaran hasta lo profundo de su alma con el miedo y el temor. Porque en ese momento había aparecido en escena, ¿sabes quién? El Salvador de Israel. Él era el instrumento de salvación del mundo. Él era el hombre con el cual Dios iba a mostrar su gran poder y todo su pueblo iba a ver su gloria. En el día 40, y grábate eso, en el día 40, usted sabe lo que significa el número 40 en la Biblia. Significa tiempo de cambio. Fue en ese momento, en ese día 40, que Dios hizo que apareciera la solución a Israel, que Dios envió al hombre correcto para cambiar la historia sombría de la nación de Israel. Por eso yo te digo en esta tarde, yo no sé hace cuánto tiempo Goliat te anda temorizando, te anda turbando, te anda persiguiendo. Hace 40 segundos, hace 40 minutos, hace 40 horas, hace 40 días, hace 40 semanas, hace 40 años, yo no lo sé. Pero lo único que yo sí sé es que en el día 40, en el número 40 se encuentra la victoria. Es el día
cuando Dios dice: aquí hoy aparezco yo, entro en escena para arrancarle la cabeza a Goliat, porque él no acabará contigo. Yo haré que tú acabes con él, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. 4 cosas importantes, hermanos, de David. Punto 1. Y estas 4 características que tuvo este muchacho deberíamos también de tenerlas nosotros para vencer a todos los gigantes que se levantan. Punto 1. Cuando el gigante vino, David no miró al gigante. David miró a Dios sobre el gigante. Cuando el gigante venga y te atemorice, tienes que aprender a tener la mirada en la persona correcta. Y la Biblia no enseña que es mirando a los hombres. La Biblia no enseña que es mirando al gigante. La Biblia no enseña que es mirando lo que te está atacando. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia dice claramente que uno tiene que alzar su mirada al cielo y uno proclamar de dónde viene el socorro, y la palabra misma lo dice: viene de Dios. Cuando el gigante venga, mira a Dios, porque así lo hizo David. Punto 2. David, cuando se tuvo que enfrentar al gigante, tuvo que tener memoria de todas las veces que Dios a él lo había ayudado. En el versículo 34 hasta el 36 vemos a un David que le dice a Saúl el rey que le quería colocar una armadura. Le dice: mira, rey, yo no necesito esto, porque el Dios que me ha librado de las garras del oso y de la boca del león, Él también me librará de este filisteo incircunciso, porque sé que Él está conmigo, y así como me ayudó ayer, también me ayudará hoy. Cuando vengan esos gigantes, entiéndelo bien, hermano, hermana, que si Dios te ayudó ayer, Él también te ayudará hoy, y te ayudará mañana, y te ayudará siempre, porque te ama, porque eres especial tesoro para Él, porque eres su hijo, porque eres su hija, porque somos su pueblo. Nunca te olvides de las veces que Dios te ha guardado, te ha librado, te ha defendido, para que cuando el gigante venga, le digas: si Dios me ayudó ayer, también lo hará hoy. Tercer aspecto, cuando vino a lidiar ya contra el gigante, dice desde el versículo 45 al 47 de ese capítulo, que hubo un intercambio de palabras. El gigante maldijo a David por sus dioses y le dijo un poco de cosas, como dándole a entender que el gigante iba a acabar con él. Pero sin embargo, en ese momento, ¿sabes qué? David tuvo la palabra correcta. Importante, cuando el gigante venga a hacernos guerra, cuando la guerra espiritual se dé, importante que el cristiano tenga la palabra correcta en su boca.